Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comunidad AM, el espacio que tenemos en nuestra carrera para aprender, reflexionar y conversar con destacados audiovisuales, con gente creativa, con parte de la industria local, nacional e internacional. En la oportunidad vamos a conversar con dos realizadores, están ahora en la ciudad de Santiago, y tienen una destacada trayectoria, además muy reconocida también con premios nacionales e internacionales. Vamos a conversar hoy con Catalina Mendoza. Catalina es comunicadora audiovisual, es productora y postproductora, editora especializada además en visual effects, en efectos digitales, motion graphic, tiene un amplio dominio del manejo de la animación, del modelado 3D, ha estado presente también en la postproducción de algunos trabajos premiados, por ejemplo, como Sobre mi sangre, Natacha del Cuarto Espanto, y también ha interpretado distintos personajes como parte, digamos, de las realizaciones de Maxillan Films. Y también, de parte de la misma productora de Maximum Film, está Jorge Mella. Jorge es cineasta, guionista, montajista y productor. Es socio fundador también, obviamente, de la empresa de Maximum Films. Y entre su filmografía se encuentra La gravedad del púgil, Natacha del Cuarto Espanto, Airsnaff, In Last Home, Sobre mi sangre, y muchas obras, además, premiadas dentro del género de fantasía y terror. Ha sido ganador del Fondo de Cine Chileno del año 2000, 2009, y además cuenta con un premio Pudú en el Festival de Cine de Valdivia. Catalina y Jorge, bienvenidos y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por invitarnos, nosotros estamos muy contentos. Catalina va también a hablar por ahí. Gracias, Manuel, también por la invitación para poder conversar un poco sobre los devenires del audiovisual. Cuesta más resumir el currículum, o sea, deberían ser muchas más páginas y tratar de decirlo más es complejo. Faltan las nuevas también. Sí, Faltan claro, vamos a hablar sobre eso. Y bueno, el ámbito de lo que estamos haciendo docente, digamos, que también ha sido entretenido, pese a que nosotros como que somos más realizadores que querer dedicarnos a eso. Pero la experiencia ha sido súper rica, en el sentido que ando una vez corriendo. La experiencia ha sido súper rica de estar ahí con los alumnos y ver qué es lo que ellos, su latencia, una palabra que a mí me gusta ahora último, yo siempre hablo de palabras clave que tienen un poco de neurociencia porque tocan frecuencia y orquestan también ciertas emociones y sentimientos. Y la latencia es una palabra importante también, que genera como el pulso que uno siente de las cosas, el sentir lo que está ahí constantemente llamando, ¿ya? Esto a lo mejor vamos a referirnos un poco a eso, que hoy en día igual es entretenido fusionar para mí el mundo de la ciencia con el cine y el audiovisual. O sea, ahí como para mí, y ahora la arquitectura también, que me tiene bastante enamorado. La arquitectura también me está gustando mucho. El sentido de las construcciones, de los escenarios, todo eso. En ese camino que decías tú, Jorge, ambos comenzaron ahora a hacer docencia, ¿cierto? En IP Chile. Desde el área de la postproducción, ¿cierto? Multimedia, Cata, y Jorge más de la realización. Entonces, ¿cómo ha sido este paso, digamos, de estar en el terreno, de estar con los fierros, a entrar a la sala de clases y tratar de traspasarle los conocimientos a un grupo de estudiantes? ¿Cómo ha sido ese ámbito, digamos, desde la formación ahora? Yo creo que igual ha sido interesante, se escucha así, porque como ha pasado tanto tiempo de que uno fue estudiante y ya como a cerrar el círculo y de nuevo, pero ya está de esta visión del otro lado de la sala, se puede decir, es interesante un poco develarles el misterio a estos muchachos que llegan, por lo menos en mi caso, como en los primeros semestres, y quieren develar qué es lo que pasa dentro de la realización, como que lo ven demasiado bonito, utópico, algo que como que en cierto sentido les cuesta. Ya son muy pocos los que llegan ya con una experiencia previa. Entonces para ellos el hecho de pasar a realizar, ya entrar a estudiar, es como un gran logro y vienen como muy ansiosos, ya de tratar de ver los equipos, cómo se hace la magia. De a poco uno los va aterrizando y más todo con este asunto de la pandemia, que en cierto sentido los obligó a estar más teórico que práctico. Entonces también ha sido interesante ese quiebre entre lo que veníamos haciendo años anteriores en docencia, que era súper práctico, ver los equipos, ver cómo funcionaban, a pasar ya a algo más calmado en ese sentido, que es pasar a la teoría y ver como los antiguos y un poco imaginarse ellos que esto no es como tan
tan al azar, sino que también requiere cierta estructura o cierta metodología, ya que la película no salió así porque al director se le ocurrió, sino que viene una serie de pasos y una serie de creaciones o una serie de intenciones, ya que se ven finalmente reflejadas en el resultado final, para bien o para mal. Entonces igual para ellos ha sido como un mundo bastante impresionante, y uno como docente también es interesante ver ese cambio o esa evolución que van teniendo los alumnos a través de los años. Jorge, ¿y tu caso? ¿Cómo ha sido la docencia? Me gustó cómo habla esta chica, en el sentido de que como que con Catalina de alguna manera hemos crecido juntos en la realización, no solamente porque es que la madre de mis hijas, de mis preciosas hijas, sino que también porque nosotros comenzamos en una cosa por afinidades que escogimos. Aparte, ella escogió el audiovisual aparte, yo también, y nos conocimos en el marco de tratar de hacer una película, que en ese tiempo era súper, bueno, siempre ha sido difícil, pero en ese tiempo también era muy parecido a como está ahora el asunto, con mucha contingencia o adversidad. Entonces, en mi caso, cuando yo hice una película en la que me jugué el alma, que fue sobre mi sangre, porque nadie creía que podíamos hacer eso, porque a nosotros nos enseñaban más video, VHS, Super VHS, 3/4 beta, o sea, más video. Y nuestra escuela era bien precaria en materia de tecnología y equipo, pero le daban duro a la parte educativa y a la parte de conocimiento, a la parte de contenido, digamos, que yo creo que de ahí me agarré yo. Pero no me quitó el hambre de hacer, yo era muy inquieto, entonces dije, hay que hacer una película. Y claro, nos lanzamos a hacer cine sin plata, sin nada, nos costaba un mundo conseguir dinero para las latas de cine. Y claro, Catalina empezó a trabajar ahí también, y empezamos a vivir el proceso juntos, de algo que es un privilegio. O sea, yo creo que hacer película es un privilegio, pero hay gente que malinterpreta esa palabra, porque lo toman como privilegio de un estatus de gente que tiene que poder llevar un grupo. Pero yo creo que el privilegio realmente es el poder estar en la locación, en el terreno, y saber que hay todo un aparataje, todo un proceso que interactúa, que finalmente permite que uno logre un objetivo de hacer una película que es como un sueño, digamos. Y claro, cuando uno trata de llegar a hacer clase, yo en mi caso no quería, o sea, porque mi mamá fue profesora y sé lo que sufre un profesor, sé lo que pasa, también sé la inquietud de los alumnos, fui alumno, pero, pero me pasa una cosa, que a mí me llamaron porque les gustó mucho la película que había de unos festivales, y me llamaron al Duoc de Viña, y yo me sentía muy joven, entonces yo traté de hablar todo lo posible para que no me escogieran, o sea, tío, hablé como, me comporté de la peor forma para que no me pusieran de profesor. Y porque me había recomendado un amigo que era montajista, que es Galut. Lucho Alarcón también es su papá, que es un actor muy destacado y maravillosa persona. Y, y yo hice todo lo posible y al final, cuando hice clase, me di cuenta que nos formamos una fusión entre alumno y yo, que era como un muchacho, pero que ellos me veían como el profe, y generamos un equipo que dio resultados, no con todo, porque siempre hay uno que no sabe, que está estudiando la vocación, pero sí algunos que lograron llegar muy, muy lejos. Y tengo un amigo, un alumno, allá mi amigo, que está en Alemania. Entonces, claro, cuando termino ese proceso, yo ya después dije, me vuelco a la realización, que es lo que a mí me gusta, y seguí haciendo películas y todo eso. Y me ofrecían hacer clases, y yo decía, no, y seguía en el audiovisual. No quería volver a hacer clases, pero no porque no lo encontrara potente, sino porque yo sentía que tenía que ser más viejito, así como cuando ya uno fuera viejito, y tener más terreno ganado. Y, y después pasó el tiempo, y alguien sueña con que hago clases yo y Catalina en el IPE Chile, un amigo que había filmado con nosotros, sueña que nosotros estábamos haciendo clases. Y yo le dije, mira, yo creo que probablemente yo pueda, pero convencer a Catalina, le dije yo, ella muchas veces me han ofrecido que ella haga clases y la carta no quería, porque en el fondo ella quería también la realización, más de acción, Catalina, que de palabras, más hacer cosas. Y eso también me motiva a mí a hacer cosas. Y al final yo dije, ya, sabéis que no le preguntemos, porque ella va a decir que no. Así que, digamos, y ahí Catalina hizo clase, y después ya yo creo que le fascinó, entendió lo que, vivió más o menos lo mismo que yo
sentí en ese momento a la manera de ella, y yo creo que está súper bien. Tenemos muchachos muy diversos, que eso es positivo porque tenemos desde haitianos, venezolanos, chilenos, gente que es de altos recursos, otros que no tienen tantos recursos, y un grupo bastante positivo. Fue la primera generación que tuvo la gratuidad. Yo pensaba que no iba a salir tanta gente potente ahí, y salió bastante gente potente. Pues por otras razones que ya no me corresponde a mí hablar, perdió, digamos, esa parte, y vinieron otros muchachos que ya estaban con el tema social, como que eso estaba muy fuerte. Y después vino una tercera etapa, que fueron muchachos que venían ya focalizados en que estaban pagando, que les costaban sus lucas y querían estudiar esto, pero se toparon con esto de la pandemia. Entonces al principio, bueno, voy a resumir un poquito para no alargarlo mucho, lo virtual se les transformó en un gran problema y un estrés muy grande, porque ellos querían lo presencial, pero yo traté de llevarlo al comienzo de cuando nosotros estudiamos con Catalina, que no teníamos tanto acceso a los equipos, y esto generaba mayor desafío en poner atención a ciertos contenidos profundos, teóricos, que nos dieron mayor fortaleza, creo yo, para aguantar lo difícil y los altibajos que tiene el audiovisual. Que a eso me refiero con el privilegio, que finalmente uno tiene que exponerse a mucho, digamos, de jugársela por lo que uno cree, por sus sueños, y sufrir muchos de repente bajones, gente que se aleja de los procesos, otra gente que se queda, y eso necesita resiliencia. Entonces hay gente que la tiene y otros que no la logran construir, porque en el fondo a veces no le toman el peso a esta arquitectura del cine, digamos. No sé si me entendí mucho, pero bueno, eso es mi aporte. Yo también quería agregar otro detalle, que es el hecho de que cuando los alumnos llegan, vienen siempre desde el lado, obviamente, del espectador, porque siempre han sido espectadores de un montón de contenido audiovisuales, no necesariamente películas. Y cuando llegan, yo les digo, de ahora en adelante, si ustedes se ponen a estudiar esto, nunca más van a ver una película como la han visto hasta ahora, sino que van a pasar al otro lado, al lado del mago, se puede decir, porque se les van a revelar todos los trucos, todo lo que pasa detrás de cámara. Ya que a lo mejor algunos lo han visto en un making of o algo así, pero desde ahora, cada vez que vean una película, no solamente van a ver la película, sino que se van a imaginar o van a tener la imagen mental de todo lo que está detrás de ese plano. ¿Ya? Entonces, no solo van a ver la toma o el corte, sino que van a decir, ah, aquí estaba el camarógrafo, aquí estaba el sonidista, aquí el director no quiso cortar y lo dejó que siguiera actuando. Entonces se van a imaginar a las 20 personas que están detrás, o a las 2, de repente hay producciones súper chiquititas, pero se van a imaginar a las personas que están detrás de cámara. Entonces eso también genera una cosa extraña cuando uno trabaja en esto, porque ya no sigues viendo las películas como las veías como inocentemente, entre comillas, cuando todavía no estudiabas. Entonces ese es también un quiebre que se produce cuando entran a estudiar audiovisual. Se puede decir. Sí, muy cierto. Nos pasó a todos los que vivimos ese proceso, esos trucos. Eh, Sacándolos ahora del área laboral formativa, quería que habláramos un poco sobre lo que están haciendo. Eh, Ustedes están trabajando en una producción con China, una producción bien importante, y que ha tenido además eh, cierto sobresalto, pues además por el tema de la pandemia. Entonces también quería que nos pudieran contar sobre qué trata, cuál es el proyecto y cuál ven que puede ser el plan este 2021, asumiendo que de pronto también esto empieza a decaer, este tema de la pandemia. A ver, a mí me tiene, como siempre, atrapado una historia que es muy linda del punto de vista, para mí, que yo soy muy de relación de autor, ¿ya? O sea, hay películas que uno a veces hace, por ejemplo, yo siempre explico como una receta de cocina, que en este caso suena frío decirlo, pero como estaba hablando justamente de diseñar una película, muchas veces uno tiene que generar estrategias. Natacha del Cuarto Espanto para mí fue una receta de cocina, en el sentido que se hizo pensando en generar los fondos audiovisuales y ganar. Por tanto, yo leía las bases y decía, realidad cercana, una niña que vive en Rinconada, Maipú. Impacto social, la niña llega al colegio. Entonces, generaba como una especie de torta que después sale el producto y uno le pone el alma. Igual no deja de tener, digamos, esta cosa del sello que uno le quiere dar, pero no era tan como
personal como al ser algo independiente, autogestionado, digamos. O sea, en este caso, por ejemplo, El Púgil, La gravedad del Púgil para mí es una película que me demoré como 10 años en hacerla, todavía hay gente que cree que no está terminada, pero sí está terminada. Pero esa película para mí fue muy herzogiana, así como Werner Herzog, concebir la película como un documental e ir encontrándose con eso cada cierto año, para mí era fascinante. Entonces, les interesa mucho el estrenar, el que salga luego. Yo no sé, debo ser muy retorcido en mi mente, pero yo creo que la satisfacción de hacerla y dejarla, y que exista, y que haya momentos maravillosos, son impagables, que después la gente las ve y se da cuenta de que ese es un tiempo congelado, es como una máquina del tiempo, ¿ya? Y ahí es donde el cine cobra su verdadera potencia. En el caso de La cigarra en el ojo del dragón, fue una historia que salió de rebote, porque yo llevaba otra historia china, por otras razones, que son muy largas de contar, que era Ersnaf, pero tenía ciertos elementos que podían ser tomados como una crítica, digamos, a cierto poder, digamos, en China. Me lo dijeron ellos, o sea, como que podía herir sensibilidades el desarrollo de esa trama, como que no era muy adecuada para lo que ellos pensaban. Entonces me explicaron, y me lo explicó el presidente de Shanghai Film Group, Mr. Ren, y fue muy maravilloso ese momento, cuando él me explica cómo se forma una película para China, entendiendo lo que China tiene, que hay restricciones, que el gobierno sí toma ciertas observaciones de lo que uno está haciendo, no porque no pueda hablar de una manera abierta, pero sí ellos tienen que tener digamos, parámetro como lo sería en Chile cuando uno hace una película y de repente toca ciertos temas sensibles. Hay gente que va a salir a detenerte ahí, no es censura, porque hay gente que no, me censuraron. No es tan así. O sea, se refiere a que hay ciertos lineamientos, como en todo. O sea, línea editorial, llámenlo como quieran. Entonces uno se ajusta o no se ajusta. O parámetros, como lo llamaba Krzysztof Kieslowski, que eso Kieslowski estaba en un país que tenía una dictadura fuerte, Polonia, y él dijo que tuvo que aprender a eludir la censura, y eso le dio mayor creatividad y mayor nobleza a sus películas. Entonces, si uno revisa a los maestros que han hecho maravillas de películas, uno se da cuenta que no tiene que ser un traspié. Entonces yo volví pensando que nunca más iba a ir a China de nuevo, y se me ocurrió una historia, y me llamaron y tuve que ir en noviembre de nuevo, primero en octubre, y ahí fui con mi familia, y ahí fragué una historia que es La cigarra en el ojo del dragón, y que me inspiré en los árboles, como hay un árbol aquí, porque allá escuché unas cigarras en un árbol que cantan en verano cuando hay como 50 grados de calor, y suena como un palo de agua, así. Entonces eso me inspiró para hacer una historia de una cosa que es mi onda, que son las cosas de experimentos científicos y cosas, de un arma biológica. Entonces tomaban larvas de cigarra y con eso preparaban una suerte de arma biológica. Esto fue antes de todo esto de la pandemia, entonces es muy loco cómo se van cruzando los caminos. Y luego esto por accidente contamina a una pequeña niña. Y ahí van descubriendo que esto genera un clon de esa niña a partir de las larvas de cigarra, que forman un tejido y toda una cuestión bien, es como para formar soldados a distancia. Esa es como la base de la historia. Y esa historia gustó mucho, un teaser trailer que hice yo cuando fui la segunda vez a China. Y ahí me llamaron una tercera vez. Entonces, ahí ya conocí gente de productora, me fijé cómo ellos trabajaban y me llamaron de gente que era como tremenda en materia de producciones, donde, no sé, pues yo con suerte llego a filmar con 20 personas, ellos con 3.000, y ahí uno se da cuenta que fabrican un montón de películas y nosotros hacemos una tarea titánica. O sea, en Chile la gente que está haciendo películas realmente está contra todo, ¿ya? Contra todo, y son heroicos. La lata que algunos se enroscan en cosas como de, no sé, por tendencias de cierto tipo. Entonces yo al final traté de apartarme un poco y seguir mi camino. A lo mejor uno no figura tanto, pero yo creo que el proceso es el estar ahí, el hacer, el construir ese relato fascinante. Entonces ese árbol, por ejemplo, ahora estamos armando todo un tema que por un lado estamos haciendo una cosa arquitectónica mía, pero por otro lado yo también estoy jugando a hacer el escenario de una parte de la película a partir de lo que hay. Entonces uno va propiciando
que el costo de producción que uno no tiene, el costo de plata que uno a veces no tiene, uno lo puede ir adaptando. Y ellos hacen lo mismo, solo que con otros parámetros. O sea, tienen 300 personas para construir un escenario, no sé, y croma, hace mucho croma, extras, 3.000 extras en el desierto. Pero al final lo que ellos valoran es la capacidad que uno tiene de ser disciplinado. O sea, que en el cine es vital. O sea, ser disciplinado en el sentido de que tú vas a comenzar una película y la vas a terminar, así te demores 10 años, pero igual tienen ese sentido del sueño que se realiza, solo que ellos le ven la parte más comercial del punto de vista que tratan de sacarlo en cantidades estratosféricas para tirarnos todo el cine asiático para acá. Entonces los chilenos están haciendo cosas bastante buenas, con oficio, pero también lo que faltan son buenas historias, good stories que le llaman, es como lograr que esta historia te transporte realmente a un viaje fascinante. Entonces hay mucha historia que se basa en la realidad, como basado en hechos reales, sí, pero a veces el imaginario no es muy valorado, incluso es mal mirado. Entonces ahí es donde hay que trabajar, porque eso también, el cine fantasía, genera también posibilidades de que el ser humano no caiga en la depresión de decir, ah, esto es lo real, mira qué triste, sino que a veces también tiene la capacidad de darse cuenta que uno puede cumplir sus sueños. Y los chinos son súper respetuosos en ese aspecto. Entonces, por eso también hemos tenido como una suerte de trabajo lento, como siempre he sido yo, pero de generar confianza. Y ya empiezan a aparecer gente que te apoya. Xiao Xi, por ejemplo, una conductora en noticias de Beijing, y que después estuvo haciendo para China Latinoamérica una serie de notas. Ella le fascinó lo que hacíamos y trabajó con nosotros. Filmamos una escena que fue re entretenido porque también era como saliendo de la pandemia, todo enmascarado. Toda la gente decía que no se podía, pero igual hay espacios que se abren donde uno puede hacerlo con, obviamente, distanciamiento y guardando, digamos, todos los cuidados. De hecho, también nos pasó una anécdota donde habían unos carabineros en una época que estaban todos como muy tensas las relaciones, y yo tenía el auto estacionado en una calle donde no podíamos, digamos, parar, pero ellos dijeron, no, tranquilos, la calle es libre. Y yo dije, pero ¿cómo? Qué loco que nos digan, porque uno siempre trata de hacer todo con permiso. Pero dijeron, no, tranquilos, la calle es libre. Y no nos hicieron nada porque se dieron cuenta que estábamos haciendo algo noble. O sea, hacer una película no es que uno vaya a andar a cada rato haciendo cuestiones de denuncia o panfletarias, sino que también uno puede estar tratando de realizar un sueño. Y eso es lo que de repente hay que sensibilizar en ese aspecto. Que no toda la gente con cámara anda sapeando, porque eso es lo que se ha prestado también, que anda sapeando. Sino que también hay gente que quiere ver ese mundo inocente que también tiene que ver con el mundo de la historia. Ya sabes, gente hay que respetarla, yo creo que tanto como a cualquier ser humano que tiene, no sé, pues estas cosas de, soy de la noticia, ah, ok, pase. Pero si uno dice, estoy haciendo una película, ok, pase. Eso es lo que debería ocurrir. Eso es lo que a veces da rabia, que gente que está haciendo cosas nobles, se les cuarta esa posibilidad. Se entiende el contexto, ahora es súper delicado hacer todo esto, hay que hacerlo con responsabilidad. Y por ahí Tom Cruise se enojó ahí, porque también hay que guardar ciertos cuidados del equipo, pero como ha sido siempre, porque el equipo se te puede dañar, no sé, pues corriendo un cable o moviendo una grúa y se te accidenta alguien. Entonces uno tiene que mantener un área de seguridad también en el cine o en la realización, y nosotros que hacemos películas más de guerrilla, como más indie, igual tenemos que poner atención también en eso. Afortunadamente nosotros nunca tuvimos accidentes heavy, por no decir, tuvimos la nada de situaciones, y siempre tuvimos que tratar de hacerlo lo más atentos posible a que nadie sufriera daño a nivel de lo que es que se accidenten y cosas así. No sé si me entendí mucho hoy. Como para agregar un poco en relación a lo que hemos estado haciendo en este periodo, que está todo el asunto de la pandemia, que no se puede viajar, que solo por email y todo eso, está como todo detenido, stand-by. Nos hemos dedicado, mientras abren la frontera y podemos volver a viajar, a tratar de realizar un poco de ciertos segmentos más chicos, más cortos, más íntimos, pero que puedan reflejar un poco de la impronta visual de lo que pueda llegar a tener la cigarra en el ojo del dragón. Entonces, por eso hemos hecho ciertos como segmentos, lo que hizo Xiao Xi, que es la periodista que está dentro de la película, o otras cosas como más pequeñas que podemos hacer ya dentro de
dentro de Chile y dentro de un presupuesto reducido, pero que sí le dé como una visualidad para que tengan una idea también de que uno puede llegar a ese contexto o a ese nivel de lo que quieren finalmente ellos como grandes producciones. Y también en eso hemos estado desarrollando lo que es la parte de los efectos especiales, porque como lo dice el nombre de Cigarra en el Ojo del Dragón, tiene que haber una cigarra, porque es la promesa que estamos planteando. Entonces ahí también hay que desarrollar algo más orgánico en cuanto a efectos, a 3D, para poder integrarlo dentro de lo que es la historia en sí. Entonces por ahí va lo que estamos haciendo en este intertanto, que finalmente hay pandemia y todo lo demás, pero uno siempre tiene que plantearse que tiene que seguir haciendo cosas, haya pandemia o no, porque en algún momento se va a acabar. Somos optimistas en ese sentido. Y también tiene que haber un dragón. Eso ya es más RAM, Pero ahí, mucho más difícil. Desarrollador. Claro. Ahora lo entretenido también es el idioma. Es muy loco eso, porque afortunadamente, coincidencias del destino, yo creo mucho en las coincidencias. El hecho como nos conocimos incluso contigo, Manuel, que nos ha llevado una amistad también bonita y a la distancia, en el tiempo, también me han pasado, a mis alumnos también les cuento las coincidencias que van ocurriendo durante los rodajes, la gravedad del Pugil, cosas que nos pasaban, que, por ejemplo, dejábamos una locación en un año, pasaban 2 años, y yo le decía, me falta un muelle y un bote, ahí no había por dónde tener un muelle y un bote, y de repente alguien construye un muelle y un bote, y tengo la locación 2 años después, me llaman, llegamos y el día estaba igual. Entonces Pancho Melo, que estaba filmando ahí, me dice, Jorge, pero la suerte que tenía, el día está exactamente como lo dejaste. Entonces así como hay conciencia, cuando yo fui a China, estábamos en Shanghai una vez, tomando una foto con un coche, nosotros andábamos felices con la Mel y la Levi ahí, y nos estábamos tomando una foto con una estatua de una señora con un coche, una mamá, y la Cata estaba con el coche, y estábamos ahí frente a la Torre de Perla, lleno de gente, todo, y de repente entre todo aparece una chilena, y se da cuenta que somos chilenos, y me habla toda la cuestión, y me une a un grupo de chilenos en China, y la primera que me saluda es Andrea Mella, que es Mella, Jorge Mella, Andrea Mella, y ella está a cargo de los Confucios Latinoamérica en un área, digamos, de trabajo, y que es una academia de lenguaje que está en Chile también, y en Latinoamérica, y no somos parientes, pero fue muy entretenido el conectarnos allá, y después trabajamos juntos acá, y ahí también yo generé conexiones para hacer guiones y tener diálogos en chino. Entonces, además de para poder hacer preview, porque también uno va generando también una especie de equipo, que además del equipo de negocio que uno está tratando de apuntar para que te pasen el financiamiento y se generen alianzas de coproducción, también uno busca la manera de presentar un preview que también ellos validen tu capacidad de mover esos equipos, porque los chinos igual tienen que confiar en ti, en el sentido que tú vas a ser capaz de mover esa cantidad de gente, y en exigencia sobre todo qué pasa con el idioma, el chino. Entonces yo hablo generalmente en inglés, nos manejamos en inglés, Catalina también, pero en chino ya aprendimos a decir varias cosas. Entonces yo empecé a escribir en inglés, y con algunas personas del Confucio me ayudaban a los diálogos, y ellos también nos explicaban cómo decirlo, cómo pronunciarlo. Pero lo que les sorprendió es que yo igual tengo como oído para los idiomas. Entonces cuando editaba y hacía el lip sync, a ellos les fascinaba ver que yo igual calzaba bien los textos. Xiaoxi, que es periodista, también me dijo, oye, igual le diste justo en la toma con lo que dice, y en la sonoridad, ¿cómo lo hacía? Yo creo que eso es el oficio, cuando uno ha sido montajista. Catalina también, ya uno va dándose cuenta de a dónde tiene la pausa, y por ahí va cortando. Uno genera una intuición. Y eso me gusta, porque como digo, ahí se abre el campo de la neurociencia, que es fascinante en esto, que yo siempre lo relaciono. Yo les hablaba a los alumnos de la autopoiesis, por ejemplo, y luego pasa esto de la pandemia, el virus que ataca las 3 esferas, social, relacional y biológica. Entonces, hay mucho que les hace sentido de cómo esto casi pareciera que es una trama de una película, como han visto películas de virus por todos lados. Y La Cigarra tocaba muchos temas muy relacionados. Y nosotros habíamos hecho este guión antes de todo el tema de la pandemia, y ahora cuando uno ve de que o puedan ver los trailers en un momento dado, o ya la película, se van a dar cuenta que hay mucho tema que estaba flotando, y que ahora se contextualiza y se entiende mucho.
se relaciona mucho el hecho de valorar también el hecho de salir, ¿ya? Una serie de cosas que nos empiezan a pasar en los factores sociales, relacionales, etcétera, etcétera. Y biológicos, obviamente. Bueno, ustedes saben que los tiempos en el audiovisual son, son breves, son escasos, y así que como para ir cerrando, les voy a poner el desafío, pensando además en nuestros alumnos de audiovisual, a ver si ustedes nos pueden entregar como un tips o palabras claves que ustedes le darían como consejo en su área, digamos, de formación antes de salir y ser profesionales. ¿Qué consejo o qué palabras clave le dirían ustedes que ellos tienen que poner atención, practicar o empezar a reflexionar eh, para luego obviamente ser destacados profesionales? ¿Qué consejo le darían? Parte Catalina. ¿Ah? Yo creo que principalmente es la perseverancia, porque esto es inconstante, cuesta mucho, es bastante, cuando uno se decepciona, es bastante decepcionante en ciertas ocasiones cuando no resultan las cosas y son procesos muy largos. Bueno, estamos hablando de películas, a lo mejor hay otros formatos más chicos que son más cortos en el tiempo, pero en película, en ficción en sí, es un proceso muy largo que puede tomar años. Y en esos años uno tiene que estar ahí firme mentalmente, concentrado, haciéndolo, y viendo siempre lo que al final del túnel o al final del camino va a ocurrir, que ese es tu objetivo. Entonces de repente hay veces en que uno se decepciona en la mitad, quiere renunciar, también el hecho del mercado laboral, que de repente está complicado, el hecho de que uno hoy en día tiene que generarse ese mercado, ya no, eso de que te van a llamar de un canal y vaya a pasar ahí trabajando los próximos 40 años ya no corre. O sea, uno tiene que estar constantemente generándose sus pegas, buscando quién puede necesitar finalmente tu servicio. Entonces por ahí va el asunto. Yo creo la perseverancia, el tener como pura chancho, se puede decir, para poder aguantar todo eso. Y aquí voy yo. Lo uno lleva a lo otro. Eso es lo que yo le digo a mi alumno. El audiovisual no se mueve si no lo mueve uno. O sea, en el sentido que no te va a llegar la llamada así como porque tú eres talentoso, sino que no se mueve si uno lo mueve. Y todo parece más difícil al principio cuando uno no está ahí sentado como... Ay, no. Todo parece así como una cosa titánica, pero cuando uno empieza a accionarlo, se va dando todo y van apareciendo estas coincidencias. Por eso yo hablo de la palabra que no miran mucho, todos hablan del suspenso, que yo encuentro que está un poco ya, Hitchcock es bacán, ya hizo eso, pero estirar los chicles como para producir algo. Yo ahora la palabra que valoro harto y que lo dije también una vez que estuvimos allá y en mis clases, es la progresión. No progresista, sino que la progresión es una palabra que está en varios ámbitos, que genera una frecuencia y catapulta acciones, ¿ya? En la progresión genera la acción, o sea, que pasen las cosas y que vayan increciendo y en aumento, puntos de giro, plot, que le llaman. La progresión está ahí, en los 24 cuadros por segundo. Otra palabra también que, como decía, la latencia, que es esa pulsación que te llama a hacer algo, hay palabras que hacen que la gente haga las cosas de mejor forma. Por ejemplo, a veces yo le explicaba aquí a un maestro que decía que no es lo mismo decir aprieta la tuerca, que ajustalo. ¿Te fijas? O sea, porque si uno dice apriétalo, pues, le aplica una fuerza que puede hasta romper la cuestión. Pero cuando dicen ajustalo, uno va dándose cuenta que el lenguaje también es muy importante. Y otro título en el que estoy dándole vuelta a otra película que voy a hacer, que se llama Unidad Intangible, ¿ya? Que justamente tiene que ver con esto, con a veces hay ciertas cosas que uno quiere hacer y que no son tangibles, pero que uno tiene que generar una unidad para poder focalizarse en lo que quiere hacer. Entonces todo esto aparece, justamente estos tiempos muertos, en el sentido de tiempos donde una vez está mirando el techo sin nada que hacer, puedes quedarte así toda la vida, ¿ya? Pero cuando uno empieza a esta cosa de la ingeniería, que yo encuentro muy bonito también que ahora el audiovisual está llevado a la carrera de ingeniería
hacer de lo imposible algo posible y sustentable en el tiempo. Eso para mí es una filosofía preciosa. Entonces uno puede combinar elementos para poder realizar sus sueños. A lo mejor no te van a resultar como uno pensaba, pero te abren camino y te hacen conocer gente maravillosa, que es como lo hermoso de esto. Y también darte cuenta que cuando uno ya llega viejito, mira para atrás y se da cuenta que las películas están ahí, ¿ya? O sea, yo cuando veo, no sé, lo que hicimos con Catalina, con el Púgil y el equipo que había ahí también, lugares que eran imposibles de conseguir, yo digo, chuta, ¿cómo voy a volver a armar todo eso? Después cuando veo que estábamos haciendo una escena en China, o también lo que hicimos con Natacha, con los maquillajes, la gente que estaba ahí. Entonces o el tráfico de cáncer también, que estaba como en la onda pandémica. Claro, uno se siente como listo para irse al asilo. De hecho, yo aquí creo que estoy construyendo el Arkham Asylum para quedarme aquí de viejito a adquirir mi memoria. No, pero es muy lindo este viaje, así que yo le digo a los alumnos que son jóvenes, no pierdan, digamos, si tienen la inquietud real de querer hacer una película, hoy en día tienen más herramientas que nosotros. O sea, es mucho más fácil, digamos, hacer películas ahora. Aquí viene este viento que nos va a llevar para terminar esta rutina. Bueno, muy, muy buenos consejos, muy acertadas además las palabras clave que han dado. La perseverancia y la progresión, sin duda, ayudan a regir, digamos, este camino profesional. Perdón, y ese viento, Tarkovsky, que es un cineasta estudiado, ruso, decía que había que escuchar a la naturaleza. Yo creo que ese es el camino actual. O sea, sin pecar de que también porque hay gente que es fanática como de la ecología, hay que tener un equilibrio. Como dicen Cobra Kai y Karate Kid y todo eso, mantener un equilibrio. Muy buena la serie todo esto. Entonces hay que tratar de buscar ese equilibrio y escuchar a la naturaleza. O sea, aquí hay un árbol que está así muy deteriorado porque se lo han comido los bichos y lo estamos tratando de salvar porque yo podría cortarlo, pero mis hijas se dan cuenta que es un árbol que tiene una edad, un respeto, y eso es lo que hay que mantener, escuchar a la naturaleza y trabajar alrededor de ella, que también es cuidar el medio ambiente y hacer lo que uno quiere hacer, pero respetando eso. El viento que apareció era como el viento de Tarkovsky, cuando esperaba que la toma llegara a eso de la naturaleza y que le hablara. Entonces, me gusta mucho eso, como para que nos lleve el viento. Espero no haber sido muy latero. No, súper, súper, muchas gracias. Les agradezco, Catalina, Jorge, sin duda son un impulso para todos quienes están viendo este programa. Así que les agradezco enormemente. Un abrazo a los kilómetros de distancia. Obviamente Gracias por la invitación. mucho éxito este año y que ojalá ya cuando la película terminada podamos verla. Así que están invitados nuevamente a la U cuando abramos las puertas y ahí a ver si nos vemos de nuevo. Así que muchas gracias. Okay, muchas gracias también a ti, Manuel. Nos gracias. Vemos, un abrazo. Que estén muy bien, cuídense mucho y manténganse sanos y fuertes, y con mucho amor también. Tienen amor ahí cerca. Nosotros nos despedimos hasta un siguiente capítulo de Comunidad. Sus preguntas, consejos, sugerencias, háganlo al correo dam@ucsc.cl. Nos vemos. Chao.